Buenos días, mi nombre es José Miguel Sánchez Gaviria del curso de Artes Visuales y esta es mi exposición oral sobre imágenes y el arte del humanismo. En el Renacimiento europeo se destacan dos cosas: su interés por conmemorar actividades humanas clásicas grecorromanas y su disrupción inherente en su sentido estético y filosófico, el de poner al hombre como fuerza creadora y potencial de razonamiento artístico. Se rescata la escultura, su respeto por la figura humana, las divinas conjugaciones de su posición frente al autor, que genera una conversación que trascendió los 200 años que duró el periodo y los cientos de años más de los cuales se han hablado pues de esta corriente artística trascendental hasta el día de hoy. Arte, ciencia, poesía, todo hacía parte a grandes rasgos de una nueva faceta vanguardista que definiría para siempre la capacidad artística de aquel que es sensible y cree en la virtud y la belleza, en el sentido más estético de las palabras. El humanismo se consolidó en toda faceta y sector creativo. La arquitectura, en contraste con el estilo gótico, la música y las pinturas religiosas hacían valer el renacentismo, un periodo donde si bien destacaban la divinidad del humano, esta tenía una jerarquía especial. El arte precolombino o prehispánico se valía de su interpretación lúcida de la realidad que los rodeaba: naturaleza, comunidad, territorialidad. Los objetos que utilizaban para contar historias y su propia expresión artística se sobreponía a la durabilidad de estos y se centraba en la inmediatez que ofrecían. Estos siguen persistiendo a través de la gestión cultural y de la preservación, pero su objetivo ha cambiado. Ahora son un registro. En ese entonces eran lienzos, herramientas comunicativas y de síntesis social cultural que hacían prueba de su paso por el tiempo, existencia en el viejo continente y entonces, en su entonces presente, base y cimiento de nuestra civilización moderna. ¿Tienen las producciones artísticas hechas en Europa y en América el mismo objetivo? Para resolver esta cuestión hay que entender la diferencia abismal sociocultural entre las dos corrientes artísticas. En Europa estaban experimentando con herramientas de registro artísticos textil y artesanal, como también en el arte precolombino. La escultura, la artesanía, su objetivo era determinar las actividades humanas, pero con el fin de glorificarlas y exhibirlas. En el continente americano, la etapa prehispánica temprana, su objetivo era el de manifestarse, comunicarse a través de imágenes, hacer evidencia de su existencia, comunidad, deidades, naturaleza y conexión ambiental con su entorno inmediato. A través de la transformación de las materias primas, también se aventuraban con la pintura, la escultura y la artesanía. Las sociedades indígenas interpretaron la naturaleza como la esencia del equilibrio en el mundo. En lugar de ser una realidad externa a dominar o explotar, se pensaba lo natural como un espacio habitable, en la que todas las acciones humanas repercutían en el comportamiento de dicho entorno. Lo natural era, en ese sentido, el resultado sociohistórico de la actividad humana. Luis Núñez, 2021. La accesibilidad al arte en el Renacimiento en Europa corría en gran parte por los auspiciadores culturales del periodo renacentista, como los Medici, que financiaron y acogieron a una importante cantidad de artistas. El concepto clave es el humanismo. De cada ser humano puede nacer un artista insensible y consciente. El arte cobra sentido no por su potencial comercial o de reproducción, sino por su mera existencia. Surgieron grandes artistas autodidactas de escasos recursos que se convirtieron en maestros renacentistas. Sin embargo, sí había una jerarquía, y quienes la encabezaba se encontraban en el sector religioso, de ahí que abunden las pinturas humanistas de carácter sacramental. En el periodo precolombino el arte era colectivo, pero con un sentido espiritual, netamente ligado a su culto, ganadería y costumbres tradicionales. El poder surgía de la misma sensibilidad del artista, la belleza de sus creaciones y el respeto que demandaban, en el caso del arte renacentista. Jerarquía no, los grandes artistas protagonizaban una escena competitiva y magistral de razonamiento estético y filosófico, donde sus obras exploraban la intimidad y vulnerabilidad humana, así como su superioridad cognitiva y extrema sensibilidad clásica. Uno puede saber si hay o no parámetros dentro de una obra que atañen al poder y sus significados culturales. La obra hace parte de un sistema de culto, retrata una figura ostentosa y poderosa de la época, como los casos de los retratos, que fue un medio artístico que se entró en mucho rigor durante la época renacentista. La materialidad, que en el caso del arte americano prehispánico era colapsado por la temporalidad de su concepto, hacía señas de su urgencia mediática en la fase final de su producción artística. En el caso del arte precolombino es de recalcar la habilidad con la que esos autores hacían uso del diseño y la plasticidad de sus elementos, capaces de representar su realidad, la realidad onírica o simbólica que los capturaba y sus propias filosofías. Más allá de cualquier reparación catedrática, sus actividades humanas y artísticas dejaban ver la condición humana en sintonía con su contexto demográfico y cultural. Muchas gracias.